Para que tengan certidumbre de lo que escuchan y ven, les iré mostrando las imágenes o texto y la portada del libro o artículo donde fue tomada la información que les presento. Cuando nos enfrentamos al dolor en el cuadrante superior derecho, nuestro primer pensamiento es que se trata de un cólico biliar y o inflamación vesicular, pero dicho dolor puede tener origen en una gran cantidad de patologías, y esto hace muy común la idea de utilizar como estudio inicial a la tomografía computada. Ojo, el que sea muy común no la hace correcta. El estudio de elección para el dolor en el cuadrante superior derecho es el ultrasonido. Los alumnos de esta cátedra ya utilizan los criterios de idoneidad del Colegio Americano de Radiología. Para los que son nuevos por aquí, les recomiendo mucho este, que es un recurso libre para que lo agreguen a los favoritos de su navegador. Dentro de esta página van a buscar a este y después van a descargar a este. Obvio, todo lo que encontremos dentro se referirá al dolor en el cuadrante superior derecho. 5 son las variables a comprender. Vamos a empezar con las dos primeras. Ambas son el supuesto que se trata de un estudio inicial. En la primera, nuestro interrogatorio, inspección, auscultación y palpación no nos permiten encontrar un sospechoso claro. Y en el segundo, la sospecha de enfermedad biliar es evidente. Como pueden ver, en ambas, el procedimiento de elección es el ultrasonido, y son múltiples las razones por las que hay que elegirlo, pero por delante está nuestro precepto principal. Lo primero es no hacer daño, como el riesgo que conlleva la radiación y el medio de contraste en la tomografía. Sin embargo, la tomografía tiene la ventaja que no es operador dependiente. Ya que establecimos por qué le vamos a dedicar más tiempo y esfuerzo al ultrasonido, empecemos con lo normal. Desde la anatomía, ya saben que el tamaño normal es de 7 a 10 centímetros en longitud, que es este sentido. Lo mismo opinan los especialistas que la extirpan. Y obvio, lo mismo aplicamos los especialistas que nos dedicamos a medirla. Voy a utilizar este texto que tiene juntas todas las mediciones. Permítanme hacer más grande este recuadro para que lo puedan leer mejor. Recuerden que cuando hablamos de mediciones, hablamos de promedios. Debe tener en mente que este y este seguramente estarán dentro del promedio, pero este puede ser menor de 7 centímetros y este mayor de 10 sin que necesariamente sean anormales. La medición antero-posterior o sentido profundo no tiene un promedio establecido, y tomar esta medición es una costumbre hecha regla, pero es indispensable cuando se requiere calcular volumen. El que sí tiene un promedio establecido es el diámetro, o sentido látero-lateral, que debe ser igual o menor de 4 centímetros. Fíjense bien, esto que pinta en verde es la pared y es la medición más significativa, cuya normalidad se considera en 3 o menos milímetros. Veamos un par de ultrasonidos normales. Las dos imágenes son la misma vesícula biliar. Los que vieron el video de prácticas de ultrasonido de inmediato identifican que la imagen de 10 centímetros de profundidad se ve más grande y mucho mejor definida que cuando lo vemos a una mayor profundidad. Voy a hacer más grande la imagen de su izquierda. Estoy seguro que en automático descubrieron que la profundidad es de 8 centímetros, y si usted no forma parte de esta cátedra, vislumbre que revisar la profundidad es una muy buena costumbre. También es evidente que esta imagen tiene mediciones: eje largo o sagital, o sea, así. Y casi de inmediato recuerdan las mediciones normales. También vemos el eje profundo o antero-posterior. Nos queda claro que no tiene un promedio establecido, pero que es indispensable para calcular volumen. Aquí vemos la medición transversal o eje látero-lateral. Estoy seguro que aunque es una proyección diferente, usted se da cuenta que es la misma vesícula en una pantalla dividida a 8 y 15 centímetros respectivamente. Y por seguro recuerda valores normales. Y por supuesto, la medición más significativa. Voy a decir dos cosas obvias.
En primer lugar, el estudio se inicia con el paciente en decúbito dorsal y en segundo lugar, que la gran mayoría de las veces el hígado y la vía biliar se revisan con el transductor convexo. Recuerde que no importa cómo se ponga el transductor, esto siempre va a ser superficial, o sea, la piel del abdomen, y esto profundo. Observe cómo el fondo de la vesícula biliar se encuentra próximo a la piel y su cuello en la profundidad. Por tanto, lo común es encontrar piedras en el punto más declive. Para saber si esta piedra está o no atorada, simplemente invertimos el declive poniendo al paciente de lado. En este punto de su entrenamiento serán pocos los que han visto y o tocado bilis. Les platico que es un líquido espeso y viscoso, por lo que el movimiento de las piedras es lento. Recuerden que el transductor tiene un lado derecho y un lado izquierdo. La flecha señala el lado derecho del paciente. Y recuerden también que en la pantalla la imagen se ve invertida, o sea, este es el lado derecho del paciente. Pónganme atención. Cuando colocamos al paciente de lado para los que estamos haciendo el ultrasonido, nos es más fácil usar vertical el ultrasonido. Por tanto, la imagen se invierte. Con este otro ejemplo les queda claro que es el mismo paciente. Este está en decúbito supino porque las piedras están en la zona declive. Y en este, los litos se distribuyen hacia el fondo porque el paciente se encuentra de lado. Recuerden que el fondo de la vesícula puede aparecer a la derecha o a la izquierda en ambas imágenes, y eso depende de cómo puso el transductor quien ejecutó el ultrasonido. A golpe de vista, usted ya distingue que hay 10 centímetros de diferencia y por tanto 10 centímetros en calidad de detalle. Distinguen que son dos estudios realizados el mismo día, pero en diferentes manos. Voy a borrar los indicadores. Vayamos un día para atrás. Aún sin indicadores, estoy seguro que ustedes ven con claridad la profundidad, la fecha y el turno matutino versus vespertino. Observemos las variables ahora 2 meses hacia atrás, un año hacia atrás, el año en que se publicó este video. Ahora pueden comprender esta famosa frase. El que se diga radiólogo no es suficiente para ser elegible de adopción dentro de su equipo de trabajo en la práctica privada. Regresemos a nuestro texto. Encontramos a la bolsa de Hartmann y al esfínter de Oddi. Este rincón de la anatomía tiene múltiples epónimos. Empecemos con la bolsa de Hartmann, que es esta bolsita. Se cree que se produce por adherencias entre la vesícula biliar y el cístico, pues una vez separadas estas adherencias, inmovilizado el cístico, la bolsa de Hartmann desaparece. Y como lo dice el texto, su importancia radica en que se pueden acumular cálculos biliares. Dicho sea de paso, cualquier cálculo biliar dentro de la vesícula se llamará colecistolitiasis. Abramos un paréntesis. Cole es la forma prefija del griego cholé, bilis. Lo voy a poner acá arriba para que permanezca en la diapositiva y en su memoria. Cisto es la forma prefija del griego quistis, que significa vejiga o quiste o saco. De hecho, es correcto decir vejiga biliar o vejiga de la hiel. Y como puede ver, vejiga proviene del latín vesica. Y vesícula es el diminutivo de vésica, pero no me crea, mejor léalo del diccionario. Y obviamente, lito y litiasis hacen referencia a piedras, cálculos o concreciones. Coloquialmente utilizamos el término litiasis vesicular para comunicarnos con nuestro paciente. Colelitiasis es la formación o presencia de cálculos biliares. La costumbre hecha regla es utilizarlo como sinónimo de colecisto
litiasis, me incluyo, pero es impreciso, por eso lo recalco en amarillo. Y es impreciso porque en el colédoco hay bilis y cuando hay lito, siempre lo denominamos como colédocolitiasis. Y es impreciso porque puede haber piedras en cualquier parte del árbol biliar que denominamos según su localización en el conducto cístico, en el conducto hepático común, en el conducto hepático izquierdo o derecho. Pero lo correcto es decir colecistolitiasis, de la cual podemos encontrar la combinación que se les ocurra. Puede ser un solo lito como lo estamos viendo dentro de la vesícula biliar, puede ser uno libre y otro encajado en el cuello, pueden ser múltiples, pueden ser de diferentes tamaños y formas, pueden estar asociados a inflamación, puede haber inflamación con piedras pero sin proceso obstructivo. Puede haber colecistitis sin colecistolitiasis, la famosa colecistitis alitiásica. Puede haber colecistitis a represión, puede estar repleta pero no inflamada. Y obviamente puede haber únicamente litos dentro de la vesícula biliar. Borremos esto y regresemos a los epónimos. Conozcan a Hartmann, junto con una importante precisión. Le decimos infundíbulo a cada una de las estructuras del organismo que tienen la forma parecida a la del embudo. Voy a regresar al texto que dice: la vesícula biliar puede tener una pequeña bolsa también conocida como infundíbulo que forma la bolsa de Hartmann, pero les debe de quedar claro que el infundíbulo es una estructura normal y Hartmann es un divertículo adquirido y verdadero. Veamos un ejemplo. Miren una cosa bonita de bolsa y de infundíbulo. Este artículo habla de bolsas posteriores y anteriores. A ustedes ya les queda claro que este es el transductor y lo que está más cerca de él es la pared anterior y la pared posterior está en lo profundo. Pero tal vez alguien pudiera tener duda de que esto que les enseño en foto en verdad es un divertículo. Cuando la foto pudiera ser controversial, pues el video quita lugar a dudas. Yo espero que para este segundo casito pueda inferir que el transductor está vertical, porque el fondo de la vesícula se encuentra del lado derecho de la pantalla. También espero que de una esté viendo a la bolsa y al infundíbulo. Estoy esperando que tiene certidumbre que es una bolsa de Hartmann posterior. Y como no quiero lugar a dudas, pues video. No importa cómo se les presente a la vesícula biliar, ustedes ya son capaces de ver el divertículo posterior y por tanto son capaces de ver al divertículo anterior. De una vez video para irnos más rápido. Aquí les enseño al esfínter de Oddi. Pongámosle rostro. El autor de este capítulo nos explica que los conductos biliares extrahepáticos se dilatan cuando se extirpa la vesícula biliar. Permítanme explicarlo mejor. Si removemos la vesícula biliar, que simplemente es un reservorio, la bilis pasa directo al colédoco que de a poco se va dilatando. Consideramos que es normal hasta los 9 milímetros. Y con vesícula, el colédoco no debe de superar los 6 milímetros. Sin vesícula, con vesícula, sin vesícula. Cuando vi este reporte de ultrasonido, en mi mente resonó el dicho: todo depende del cristal con que se mire. Fíjense ustedes. El radiólogo corrobora lo que el médico tratante ya sabía: vesícula biliar ausente
por antecedente quirúrgico. Y luego redunda en una explicación normal diciendo, vía biliar extrahepática con adecuado trayecto, solo visible hasta su porción pancreática, con un diámetro de 9 milímetros, sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio. Tan simple como que pudo haber dicho colédoco normal. El problema es que nuevamente redunda en el resultado y con mayúsculas. A ustedes ya les queda claro que es un pleonasmo, o sea, es un empleo innecesario añadido para ser expresivo. O sea, es un radiólogo redundante. El verdadero problema es que hay valientes que únicamente leen el resultado y por seguro van a malinterpretarlo como anormal y en automático iniciarán acciones que se convertirán en una bolsa de nieve iatropatogénica. Fíjense bien, coledocolitiasis sí es una posibilidad de dolor post-colecistectomía que este paciente no tiene, o por lo menos quien realizó el ultrasonido no lo demuestra. Otras posibilidades sería pancreatitis, que sí está claramente descartada. La colangitis sería otra posibilidad, al igual que el síndrome post-colecistectomía. Este último representa hasta un 40% de los pacientes. Lo voy a enfatizar. Hasta 4 de cada 10 pacientes pueden cursar con este síndrome. Lo bueno es que ustedes ya son los médicos que conocen muchas causas más de dolor en el cuadrante superior derecho y harán muchos diagnósticos diferenciales. Todo depende del cristal con que se mire, se convierte en todo depende de la información con la que cuentes. Hablando de piedras y epónimos, conozcan al síndrome de Mirici. Se trata de un lito que puede estar en el conducto cístico, en presencia o ausencia de vesícula biliar. También puede estar en el cuello de la vesícula biliar y ahora ustedes vislumbran que puede estar en la bolsa de Harman posterior o anterior. Pero Pablo Luis puso dos condiciones para que ese lito se pueda pronunciar con su apellido. Estar enclavado y la segunda condición es que sea lo suficientemente grande para causar una compresión extrínseca del conducto biliar extrahepático. Borremos algunas cosas para enfatizar que esta gran piedra puede causar una fístula y llegar al duodeno o al estómago, y si esta piedra causa una obstrucción mecánica, se le denomina síndrome de Bouveret, mal llamado ilio biliar. Recuerde que el término ilio es utilizado para describir una obstrucción funcional y esta es una obstrucción mecánica. Le voy a dar una asociación de ideas. Él es león. Quítenle la N y asócienlo con Leo Rigler, cuya trilogía Neumobilia, obstrucción intestinal y cálculos biliares ectópicos se observa en algunos de estos pacientes. Pero estrictamente hablando, Rigler no es parte de este rincón de epónimos, por lo que lo vamos a quitar de aquí. También quitaré la piedra del estómago y estas letras. Para que vean el siguiente epónimo, voy a volver transparente a la piedrota de Mirici. Ahora pueden ver con claridad las válvulas espirales de Heister. Las válvulas de Heister son pliegues de mucosa orientados en forma de espiral dentro del cuello de la vesícula biliar. Actúan para conservar la bilis en la vesícula biliar hasta la contracción en respuesta a la estimulación intestinal, pero también son pliegues oblicuos que contienen músculo liso con el fin de evitar el colapso. El siguiente epónimo se basa en la arteria cística, que forma este triángulo, el triángulo de Calot, una importante referencia anatómica en cirugía. Pero si incluimos como el techo del triángulo al hígado, le llamamos triángulo hepatocístico de Boudet. Tal vez el epónimo más conocido de este rincón es Vater, y casi por seguro sus ojitos se ubicaron por dentro, ¿cierto? ¿Pero en qué pensaron? ¿En papila o en ampolla? Papila es la estructura similar a un pezón. Miren, les dibujo en azul el contorno externo
y con buena imaginación ya están ustedes viendo un pezón. Pero ampolla proviene del latín ámpula, que nosotros traducimos como botella, o sea, es un pequeño reservorio. Así que de aquí en más, cuando hablen de papila, estarán diciendo que su descripción es por la luz del duodeno, y si dicen ampolla, están describiendo la luz del conducto. Ya que andamos por aquí, encontramos al conducto pancreático principal de Birsum, y en asociación de ideas siempre llega a nuestra mente el conducto accesorio de Santorini. El siguiente es un epónimo compuesto, los senos de Rokitansky-Achov, que se encuentran en la pared. Para comprenderlo vamos a tomar una pequeña porción de pared y la vamos a poner aquí arriba. Observen que la mucosa no tiene lámina muscular. Cuando envejecemos, los valles de la capa epitelial se vuelven más profundos hasta que penetran en la capa muscular formando estos senos. Les aseguro que a él sí lo han escuchado y pronunciado. Les doy dos pistas. La primera, que se asocia con inflamación. Y la segunda es que así lo han puesto en práctica. Sí, es el famoso Murphy, que como bien saben consiste en presionar el lado derecho del abdomen debajo de las costillas y pidiendo al paciente que respire profundamente ocasiona dolor y detención de la respiración. Nosotros en el ultrasonido hacemos exactamente lo mismo y le decimos desde hace más de 40 años como Murphy sonográfico. Recordatorio importante: la vesícula biliar vive detrás de las costillas y por debajo del hígado, y aunque la vesícula esté inflamada, generalmente no se palpa. Boas estableció dos puntos de dolor referido. A la derecha, dolor referido o hipersensibilidad de la vía biliar que se localiza entre la 10ª y la 12ª vértebras torácicas. Y a la izquierda es un punto doloroso que lo correlacionó con úlcera gástrica. Ojo, también se puede irradiar o referir a la punta de la escápula y o al hombro. El siguiente epónimo se establece sobre una vesícula no inflamada. Fíjense bien, regresamos al verde de una pared normal, pero además es una vesícula más grande, tamaño promedio, más grande, promedio, grande. Se los acabo de recordar. La vesícula biliar vive detrás de las costillas y por debajo del hígado. En este dibujito es muy evidente lo grande que está. Se antoja que es palpable, ¿cierto? Pero además se trata de un paciente ictérico y sin dolor. Este Homero se está riendo. Mnemotecnia: la próxima vez que en su práctica profesional vean a Homero, o sea, a un paciente ictérico con una vesícula palpable no dolorosa, van a pensar en cáncer. Esta información del signo de Courvoisier está muy interesante. Por favor, pónganle pausa y dedíquenle unos minutos a estudiar el texto. No es mi intención profundizar en la etiología de cada una de las patologías de la vesícula biliar. Mi objetivo es ayudarles a encontrar el detalle sutil y convertirlo en algo muy evidente. Pero esta lista me da pie a concatenar ideas. De aquí en más, cuando encuentren una vesícula grande, en su cerebro aparecerán por lo menos 6 posibilidades obstructivas, 16 posibilidades no obstructivas y por supuesto la posibilidad de que sea una variante de la normal, como ya lo habíamos establecido con este dibujito. Entonces, venimos de este epónimo y como ya lo habíamos mencionado, podemos tener colecistitis con colelitiasis obstructiva y un montón de posibilidades más. Ahora reencontramos este término. Sí, lo reencontramos. Les aseguro que en el texto anterior ya lo vieron. Hidrops, que mejor dicho, hidropesía, es una vesícula edematosa. Hace referencia a una vesícula aumentada de tamaño por la acumulación de líquido claro y mucoso. Esta es la clave.
Voy a hacer otra importante precisión. Esta es la página de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que dicho sea de paso, también deberían de tener en los favoritos de su navegador. Hidropesía o mucosele son los términos internacionalmente aceptados, pero a nosotros los mexicanos nos gustan los términos domingueros y por seguro van a encontrar el término hidrocolecisto, que hace referencia a esta patología. Esto debe de prender en ustedes un foco amarillo respecto a la calidad de médico que realizó el estudio. Puede ser que sea una simple costumbre o que se trate de ignorancia. Por desgracia, les voy a enseñar varios ejemplos con el único objetivo de recalcar la importancia de revisar las imágenes antes que el reporte. Quiero hacer evidente que de esta lista ya conocen un epónimo que involucra fístula. A propósito, no lo menciono. Por si no lo recuerdan, se regresan a tomar apuntes y concaten nombres y números. Pero lo que realmente quiero lograr con esta lista es la asociación mental que deben conservar. Ustedes deben ser el médico que dice hidropesía o mucosele y no de los que dicen hidrocolecisto. Por eso voy a quitar el texto para que en la mente se les quede la clasificación internacional de enfermedades. Ahora les voy a enseñar las 4 variables que establecen el diagnóstico de edema vesicular. Vesícula distendida con contenido anecoico y simple. Al escuchar leer distendida, estoy seguro que en automático aparecen en su mente las mediciones de la vesícula biliar. Las voy a poner aquí arriba a modo de representación mental. La pared delgadita o normal, aquí su memoria. Signo ecográfico de Murphy negativo. Desafortunadamente, esto depende de que el radiólogo que informa lo quiera o no mencionar, pero el paciente es suyo y ustedes ya lo saben. Puede o no tener cálculos. El punto clave es una vesícula sin inflamación. Quiero reforzar este punto. Sí puede haber hidropesía con colecistolitiasis no inflamatoria, pero no puede haber colecistitis e hidropesía. Son patologías diferentes. Hagamos nuestra lista de verificación sobre un caso clínico. Sus ojitos en automático ya detectan la profundidad, hora y fecha del estudio, ¿cierto? Lo segundo que observan son las mediciones, de las cuales la longitud y el diámetro son anormales. A ojo de buen cubero, la pared se ve delgadita, pero igual se tomó medida. Por imagen no podemos saber si hay dolor o no, así es de que toca buscarlo en el texto. Y por último, recuerden que puede o no tener litos. Ahora revisemos en el texto lo primero que leímos en la imagen. Ejes grandes, pared delgada, Murphy negativo, sin piedras. Ya tenemos las 4 variables necesarias para el diagnóstico de edema vesicular. Clásicamente se define a la hidropesía como una obstrucción crónica del cístico, pero a ciencia cierta podemos tener oclusión desde el cuello hasta la parte más distal del colédoco. Así es que la imagen o el texto nos deben mostrar el cuello vesicular, el cístico y el colédoco. En esta imagen podemos ver el cuello libre, no hay bolsa de Hartmann, el cístico se ve de diámetro normal sin lesiones en su interior. Pero como no quiero lugar a dudas, pues video. Luego demostramos al colédoco que es esta estructura tubular que va junto a la vena porta. Observen cómo cambia su diámetro. Aquí se pone gordo. Por seguro recuerdan que un colédoco con vesícula biliar no puede ser mayor de 6 milímetros. Entonces, la posibilidad que nos queda es que la oclusión se encuentre en la porción intrapancreática.
y nuestro primer pensamiento es cáncer en la cabeza del páncreas. El gas del intestino no permitió una imagen nítida, pero está bastante decente. Aquí el contorno. Para efectos prácticos, no se demuestra lesión ni intra ni extraluminal. Por tanto, el resultado del ultrasonido respecto al colédoco es dudoso. Por seguro, su prodigiosa memoria les dice que deben de revisar las guías del Colegio Americano de Radiología. Encontramos que la resonancia magnética sin y con contraste es el procedimiento por imagen a elegir. Como ustedes ya formaron el hábito de revisar las imágenes antes que el texto, tal vez les parezca poco creíble que algunos médicos solo revisen la conclusión para tomar una decisión entre lo farmacológico o lo quirúrgico. Veamos las imágenes. Fíjense que esta vesícula está casi del mismo tamaño que el lóbulo derecho del hígado. Los alumnos de esta cátedra ya saben cómo hacer mediciones sobre imágenes impresas. Permítanme repetirlo para los que no tomaron esa clase con nosotros. Estas rayitas verdes son centímetros. Ubicamos el extremo superficial y vamos midiendo hacia lo profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que 10 centímetros ya es una vesícula considerablemente grande y 11 ya es anormal. Quien hizo el ultrasonido está muy de acuerdo con nosotros. Lo demostró en la imagen y en el resumen, pero se le fue ponerlo en el diagnóstico. Nosotros ya nos dimos cuenta que puede ser una hidropesía y hacemos nuestro checklist. La pared concuerda. Desafortunadamente no comenta si tiene o no Murphy sonográfico, pero nos dice que no hay piedras. También descarta lesión en el páncreas y en los conductos biliares. Pues ya, nos queda claro que sí es una hidropesía. Y como diría Gru, el de los Minions. Era broma. Aunque sí es en serio. A propósito, les quité las variables de la diapositiva. Si aún no las memorizan, regrésense a la diapositiva anterior para que las apunten y puedan seguirme el paso. El texto dice, vesícula con aumento en su tamaño, que sí coincide con edema vesicular, pero este término dominguero prende en nosotros un foco de alerta, haciéndonos cuestionarnos. Seguimos leyendo y encontramos pared engrosada de 5.9 milímetros, o sea, tiene una colecistitis que no se lleva con hidropesía. A ustedes ya les queda muy claro, ¿cierto? La posibilidad que se acostumbre se hace pequeñita. Por aquí debería de andar el signo sonográfico de Murphy. Parece que no es costumbre. Lo que sí nos dice es que tiene una piedra en el cuello de la vesícula. Lo que no nos dice es si está enclavada. Por clínica no podemos saber si ese hito está encajado o libre. Si está enclavado, tiene un aumento en el riesgo de complicaciones, lo que lo convierte en una cirugía prioritaria. Si el lito simplemente anda por allí, es una cirugía programada. No sé ustedes, pero en la primaria de mis tiempos nos explicaban que escribir todo el texto en mayúscula equivale a gritar, y para viejitos roñosos como yo resulta descortés. Ustedes tienen dos formas de enterarse si la piedra está encajada o no. Obvio que quien hizo el ultrasonido se los diga. La palabra hidrocolecisto nos genera una sana desconfianza. Con una de las dos mediciones es suficiente para asegurar que esta vesícula biliar está grande. Pared gruesa, ujule. Murphy positivo, sas. No es hidrocolecisto. Es colecistitis causada por un lito enclavado. Creo que hay médicos que piensan que hidropesía es cualquier vesícula grande porque aprendieron de un texto parecido a este, donde la única posibilidad de vesícula grande se llama hidrops. Pero de aquí en más, cuando ustedes lean hidrocolecisto, hidropesía o mucosele vesicular,
En su mente aparecerán las variables a corroborar y tendrán claro el ABC a descartar. Con este dibujito comprendimos las muchas posibilidades que hay de colecistolitiasis. Es del dominio común que un lito es una lesión dura que no deja pasar al sonido. Por lo tanto, detrás de esta piedra no hay imagen. El equipo lo interpreta como una ausencia de señal y lo traduce en la famosa sombra sónica o sombra acústica, como le quiera decir. Pero en la imagen de la colecistolitiasis hay muchos detalles sutiles que vamos a convertir en muy evidentes. Por seguro recuerda que el pleonasmo es emplear palabras de manera innecesaria para ser más expresivo, pero al final es algo simplemente redundante. La sombra sónica o sombra acústica trae consigo un pleonasmo muy común. Añadir posterior es mera expresividad, porque todas las sombras son posteriores, ¿cierto? Les muestro algo excesivo para describir sombra acústica. Superficies hiperreflejantes y efecto de atenuación intenso sobre el haz ultrasónico. Ámonos recio. Añadir al resultado en el momento actual es rebuznante, redundante quise decir, porque pues es el ultrasonido que estamos reportando, el que se hizo en ese momento. En otra clase decíamos que el ultrasonido es una pieza de un gran rompecabezas y en primer término el paciente llega al estudio por la clínica y no al revés. Residente describe muy bien a este tipo de médico. Tan simple como decir sombra sónica. Vamos a hacer una analogía con nombre y apellidos. Cuando ustedes reciban este nombre, también deberían de recibir sus apellidos paterno y materno. Papi les dice si son piedras libres o encajadas. Y mami si es un padecimiento agudo o crónico. Voy a decir un par de cosas que generalmente son pasadas por alto. Por comodidad para el paciente, la tomografía computada y la resonancia magnética se realizan con los pacientes acostados boca arriba. Entonces, ya les queda claro que en estos estudios veremos siempre a las piedras en el punto más declive. Y a diferencia del ultrasonido, no realizamos cambios posturales de manera rutinaria para corroborar si la piedra se mueve. Y obviamente por la clínica tradicional no podemos confirmar o descartar esto, pero sí podemos sospechar esto. Lo no tradicional es tener en mente que la piedra puede tener un efecto de válvula y ante un cólico biliar en lo que su paciente llega al ultrasonido, usted puede dar la indicación de recostarse sobre su lado izquierdo. Si la válvula se mueve, la presión se alivia, mejorando el cólico. Esto tiene dos implicaciones clínicas importantes. Demostrar que usted es un buen médico y cuidarse de los que no lo son. Los radiólogos con los que usted va a hacer equipo, por seguro pondrán el apellido paterno, pero ¿qué creen? Se van a topar con los que sí lo dicen, pero no lo demuestran. Y se van a topar con los que definitivamente deben de evitar. Permítanme demostrarles un ejemplo de cada uno. Recuerden que cuando ponemos el transductor intercostal, el fondo de la vesícula aparece del lado derecho de la pantalla o izquierda del paciente. Borremos rayas y números para centrar aquí su atención.
Este es el detalle sutil que se llama ausencia de bilis entre la piedra y el infundíbulo. Es la primera variable que puede traducir un lito enclavado, pero con el paciente en decúbito supino es imposible saberlo. En lo que arman su equipo, soliciten su ecografía con cambios posturales. Recuerden que en decúbito lateral, para los que estamos haciendo el ultrasonido, es más fácil apuntar el ultrasonido hacia arriba. Por lo tanto, el fondo aparece siempre hacia el lado derecho de la pantalla. En supino parece una cirugía prioritaria y en lateral izquierda parece que la cirugía puede esperar a sus vacaciones. De este video quiero obviamente que vean cómo el movimiento de las piedras es lento, pero sobre todo quiero que observen la hora del estudio. Descubran que la piedra tarda 43 segundos en llegar al fondo vesicular. En el video Prácticas de ultrasonido les enseñé ejemplos deleznables de ultrasonidos prostáticos realizados en menos de un minuto. Aquí les repito, en los detalles se esconde el diablo. El tiempo de las imágenes les dirá si el radiólogo realizó cambios posturales o no. Cambiemos de carpeta. En el próximo ejemplo, el transductor está subcostal, apuntando a la derecha del paciente. Por tanto, la imagen demuestra el fondo de la vesícula hacia la izquierda de la pantalla o derecha del paciente, como quiera verlo. También demuestra ausencia de bilis entre la piedra y el infundíbulo. Y las flechas señalan un nivel líquido-líquido formado por lodo biliar y bilis. Este hallazgo traduce un vaciamiento vesical deficiente, en lo que encuentran sus radiólogos de confianza. También recuerden que la hora es la clave para saber si pusieron o no de lado a su paciente. Tan solo con ver la hora es altamente probable que sí se puso de lado. Poner el texto sobre las imágenes es empatía con los médicos que no saben leer imagen. Yo estoy muy seguro que sus ojitos ya detectaron que el lodo biliar sí se movió con el cambio postural. Lo repito mucho, pero para mí la radiología es el detalle sutil, pero muy evidente. Les voy a dar otra recomendación. Es altamente deseable que agiten la vesícula biliar con el transductor para confirmar cuando un lito está enclavado. Nuevo video con el mismo objetivo. Observar la hora del estudio. Descubra que le puse bastante empeño en agitar la vesícula para tratar de movilizarla y confirmar el diagnóstico. Y no importa si lo descubrieron primero en la imagen o en el texto. Lo verdaderamente importante es que su prodigiosa memoria concatena información y por seguro en su mente aparece esta posibilidad diagnóstica. Otro lito enclavado con un pesito más de información. Aquí es muy evidente la compresión que ocasiona el lito sobre la pared de la vesícula. En el video previo es sutil, pero una vez que se regrese a verlo, se convierte en un hallazgo muy evidente. Obviamente la pared inferior no se ve, pero sabemos que está igualmente comprimida. Aquí lo voy a poner en rojo, porque además se suma el peso de la piedra que eventualmente ocasiona erosión y necrosis. Y nuevamente, no importa si lo descubrió en la imagen o en el texto, lo verdaderamente importante es que concatena información y en su mente aparece
esta secuencia de posibles complicaciones. Yo estoy seguro que ya tienen las herramientas para brindarle a sus pacientes consultas maravillosas. Cambiemos de carpeta. Esto para que tenga certidumbre que el reporte y las imágenes son de la misma paciente. Tanto en el resumen como en la conclusión aparece el nombre. En el resumen aparece el apellido paterno y en ambos aparece el apellido materno. La verdad es que es un muy buen resumen, está completo. Si fuera el valiente que únicamente lee resultados, sí le compro el diagnóstico de movilidad. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Y como eso me hace clic, les voy a dar un bonito contexto de Copilot. Pero si se quiere enterar, le va a tener que poner pausa. Ya descubrieron que se trata de la misma paciente. También descubrieron la hora a la que fue tomada la primera imagen. Descubrieron que probablemente tiene hidropesía, que el reporte no concluye, pero que el resumen sí menciona. Unos segundos después nos demuestran 3 litos en el infundíbulo vesicular y es evidente que la sombra sónica imposibilita la visualización del infundíbulo. Solo podemos sospechar que el último lito pudiera estar impactado. Esta es la última imagen de la vesícula biliar que aparece en el estudio. El tiempo nos dice que sí le puso empeño en revisar a la vesícula. La imagen nos dice que no puso al paciente de lado. Cambiemos de carpeta. Tanto en el resumen como en la conclusión nos dan el nombre. El apellido paterno brilla por su ausencia y aquí el materno. Voy a medio defender a este médico. El ultrasonido se pidió por apendicitis y colecistolitiasis fue un hallazgo. Pero aunque el paciente tuviera mucho dolor en la fosa ilíaca derecha, ponerlo de lado es algo que ustedes esperan como parte del protocolo de estudio, ¿cierto? Esta es la única imagen de la vesícula biliar y esto nos deja con duda. Colecistolitiasis a represión. Este es el único tipo de colecistolitiasis donde los cambios posturales y agitar la vesícula biliar es inútil. Pero esto lo vamos a dejar para el segundo video.